Descubre la Guardia Varega. ¿Sabías que feroces vikingos protegían al emperador bizantino? Prepárate para una historia épica de hachas, lealtad y poder. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el Imperio Bizantino en pleno siglo XI. Un gigante, heredero de Roma, pero tambaleante. Su esplendor, aún palpable en Constantinopla, se veía amenazado por enemigos desde todos los frentes. Los árabes al sur presionaban constantemente sus fronteras. Al norte, pueblos nómadas y reinos en expansión representaban una amenaza constante para la integridad territorial del imperio. Tú, como observador de esta época, podrías sentir la tensión en el aire, la incertidumbre del futuro. El vasto imperio, con sus riquezas y su compleja administración, necesitaba una defensa férrea. Controlar sus extensas fronteras, mantener el orden interno y sofocar las rebeliones internas era una tarea titánica. La presión económica también era considerable, con la constante necesidad de financiar un ejército poderoso y una burocracia extensa. Piensa en la inmensa responsabilidad que recaía sobre los hombros del emperador, un hombre rodeado de intrigas y desafíos constantes. En este contexto de inestabilidad y guerra, la necesidad de guerreros leales y feroces era crucial. El Imperio Bizantino, a pesar de su riqueza y poder, no siempre podía confiar en sus propios súbditos. La lealtad era un bien escaso, y la amenaza de traición estaba siempre presente. Era en este escenario incierto donde la Guardia Varega, con su ferocidad y su lealtad inquebrantable, encontraría su lugar. Pero, ¿quiénes eran estos guerreros que amenazaban al imperio? Tú ya sabes que hablamos de los vikingos, esos marinos del norte con una reputación temible. Imagina sus drácars surcando los mares, sus hachas reluciendo al sol, una fuerza implacable que no conocía fronteras. No eran solo saqueadores, aunque eso era una parte importante de su vida. Sus orígenes se encuentran en Escandinavia, en una sociedad basada en la exploración, el comercio y la guerra. Claro está. Desde sus tierras, emprendieron expediciones que los llevaron a través de ríos y mares, estableciendo rutas comerciales y asentamientos en diferentes lugares. Su expansión fue gradual, pero implacable. Conquistaron territorios, saquearon ciudades, y poco a poco su influencia se extendió por toda Europa. Recuerda que no eran una fuerza monolítica. Diferentes clanes y tribus vikingas actuaban con cierta independencia, aunque a menudo se unían para grandes campañas. Pero con el tiempo la conquista y el saqueo dieron paso a algo más estratégico, el servicio mercenario. Sus habilidades en la guerra eran altamente valoradas, y muchos príncipes y emperadores europeos comenzaron a reclutarlos para sus ejércitos. La paga era buena, y la oportunidad de ganar riquezas y gloria era irresistible para muchos vikingos. Así que de ser temibles guerreros que inspiraban terror, algunos se convirtieron en poderosos mercenarios al servicio de los imperios más poderosos de Europa. Piensa en ello. Sí, esos mismos vikingos. El Imperio Bizantino, con su impresionante capital Constantinopla, se enfrentaba a constantes amenazas. Imagínate rebeldes internos, invasiones árabes, un verdadero dolor de cabeza para el emperador. Necesitaban una fuerza militar de élite, leales y feroces, capaces de sofocar cualquier revuelta y defender las fronteras. Y ahí es donde entran los vikingos, aunque parezca contradictorio. La solución, aunque parezca arriesgada, era brillante. Utilizar la fuerza bruta y la experiencia marítima de los vikingos contra sus propios enemigos. Estos guerreros, conocidos por su ferocidad y lealtad, una vez que se les pagaba bien, claro, eran la mejor opción para proteger al emperador de amenazas internas y externas. Su reputación precedía a su llegada. Eran temidos por todos, incluso por sus propios enemigos. Piensa en ello. Los mismos guerreros que saqueaban y devastaban las costas europeas, ahora protegiendo el corazón del Imperio Bizantino. Una paradoja, ¿verdad? Pero la necesidad de seguridad era tan grande que el emperador estaba dispuesto a asumir el riesgo. La Guardia Varega no sería solo una fuerza militar, sino una pieza clave en la estabilidad del imperio. Una apuesta arriesgada pero necesaria para la supervivencia de Constantinopla. Pero, ¿cómo logró el Imperio Bizantino tanta estabilidad? La clave estuvo en Basilio II, un emperador astuto y poderoso. Él entendió que la fuerza militar, aunque importante, no era suficiente. Necesitaba algo más, la lealtad y la unidad de sus súbditos. Piensa en ello. Un ejército poderoso, pero dividido, es vulnerable. Basilio lo sabía. Basilio II implementó una serie de reformas administrativas y económicas que fortalecieron el imperio. Se enfocó en mejorar la recaudación de impuestos,
para financiar un ejército más grande y mejor equipado, pero también para mejorar la infraestructura y la vida de sus ciudadanos. Un pueblo contento es un pueblo leal, ¿verdad? Pero la verdadera genialidad de Basilio residió en su habilidad para fomentar la unidad entre los diferentes grupos étnicos y religiosos del imperio. Él entendió que la diversidad podía ser una fuerza, no una debilidad. Imagínate, griegos, armenios, eslavos, todos bajo un mismo estandarte. Eso requirió una diplomacia excepcional y un liderazgo firme. Necesitaba guerreros leales y fuertes, ¿verdad? Basilio II no se conformaba con cualquiera. Sus emisarios viajaban al norte, a tierras de vikingos, buscando hombres con una reputación temible en el combate. No buscaba solo fuerza bruta, sino también una promesa de lealtad inquebrantable. La paga era generosa, pero la traición se pagaba con la muerte. Imagina la escena, un grupo de vikingos sometidos a pruebas de fuerza y resistencia. Levantamiento de piedras gigantescas, combates simulados con armas de madera, carreras extenuantes. Solo los más fuertes y resistentes pasaban la primera fase. Pero la fuerza física no era todo. Su lealtad era puesta a prueba con juramentos sagrados y con historias de la grandeza del imperio. Aquellos que demostraron su valor y su fidelidad eran reclutados. Se les ofrecía no solo una paga considerable, sino también la oportunidad de servir a un gran imperio, de obtener riquezas y gloria. Pero sobre todo se les prometía un lugar en la historia, la oportunidad de formar parte de una legendaria guardia imperial. ¿Te imaginas ser uno de ellos? Así que imagínate, te has unido a la Guardia Varega. Ya no eres un simple vikingo, ahora eres un guerrero del emperador. Pero la vida no es un paseo por el Bósforo, el entrenamiento es brutal. Un crisol que forja a los mejores. Empieza con el manejo de armas, desde la temible hacha danesa hasta la lanza y el escudo. Horas de práctica, día tras día, hasta que tus movimientos sean tan precisos como el filo de tu espada. La disciplina es tan importante como la fuerza bruta. Debes aprender a obedecer órdenes sin dudar, a formar parte de una unidad cohesionada. El combate cuerpo a cuerpo es fundamental. Te enseñan técnicas de lucha, bloqueos, esquivas y a mantener la formación incluso en medio del caos de una batalla. La resistencia también es clave. Marchas extenuantes, ejercicios de fuerza, todo para forjar tu cuerpo y mente. Pero no todo es sudor y sangre. También hay instrucción en tácticas militares, estrategias de combate y el conocimiento de las armas de asedio. Debes entender la guerra no solo como un enfrentamiento físico, sino también como un juego de estrategia y astucia. Y recuerda, tú eres un miembro de élite, un protector del emperador. Tu lealtad debe ser absoluta, tu disciplina inquebrantable. Solo así podrás sobrevivir y prosperar en este mundo. Un golpe certero con tu hacha danesa, larga y pesada, era tu mejor carta. Imagínate su filo, afilado como la navaja de un lobo hambriento. Su mango, de madera de fresno, absorbía el impacto, extendiendo la fuerza de tu brazo. Era tu herramienta principal, la que te garantizaba la victoria en el fragor de la batalla. Debajo de tu capa, llevabas siempre un cuchillo, pequeño pero letal, para situaciones más íntimas. Pero el hacha no lo era todo. Tu espada, probablemente una espada recta de una mano, era tu fiel compañera en los combates más ajustados. Su hoja, de acero templado, brillaba bajo el sol bizantino, lista para cortar y atravesar. La empuñadura, adaptada a tu mano, te daba el control preciso necesario para una estocada rápida y mortal. No olvides el escudo, grande y robusto, hecho de madera y forrado en cuero, tu fiel protector en medio del caos. Tu equipo era más que armas, era una extensión de ti mismo. Cada pieza, desde el cinturón que sostenía tu espada hasta las correas que sujetaban tu hacha, estaba diseñada para la eficiencia y la supervivencia. El peso de cada objeto, la textura de cada material, eran familiares a tus sentidos, una segunda piel que te protegía y te daba poder. Era una armadura invisible, tan importante como la cota de malla que llevabas bajo tu capa. Pero esa lealtad, ¿hasta dónde llegaba? Tú, como miembro de la Guardia Varega, jurabas fidelidad al emperador, pero tu corazón aún latía al ritmo de la vieja tradición vikinga. La riqueza y el poder de Constantinopla eran tentadores, pero la sospecha siempre acechaba. Podrías confiar plenamente en tus compañeros, algunos tan salvajes como tú, otros más civilizados, quizás incluso traidores en potencia. El emperador, con su astucia bizantina, sabía jugar con esas lealtades divididas. Te recompensaba con oro y tierras, pero te mantenía bajo vigilancia constante. Tus acciones eran escrutinadas,
cada movimiento analizado. Una palabra mal dicha, una mirada de desconfianza, podían sellar tu destino. La traición se pagaba caro, pero la recompensa por la lealtad era igual de atractiva. La vida en la Guardia Varega era una danza constante entre la confianza y la desconfianza. Tú debías elegir a tus aliados con cuidado, sabiendo que incluso tu mejor amigo podría ser un espía al servicio del emperador o de algún noble ambicioso. La paranoia era un lujo que te podías permitir, o que te permitían, si querías sobrevivir en este peligroso juego de poder. Esa riqueza y poder, sin embargo, se ganaban con sangre y acero. Tú, como miembro de la Guardia Varega, participaste en feroces batallas. Recuerda el asedio de Dara, en el Cáucaso. Los ejércitos enemigos inmensos y bien equipados te rodeaban. Pero la fuerza de tu hacha, combinada con la furia indomable de tus hermanos de armas, abrió brechas en sus líneas. La disciplina y la formación táctica de la Guardia Varega, herencia de la tradición vikinga, fueron la clave de vuestra victoria. Luego, piensa en la batalla naval contra los Rus. Las olas embravecidas, el choque de las naves, el rugido de los hombres y el crujir de la madera. Tú, en la proa de tu dracar, liderabas el asalto. El miedo era un lujo que no podías permitirte. El hacha, la espada, el escudo, cada golpe era vital, cada maniobra decisiva. La fuerza bruta combinada con la estrategia te llevó a la victoria, dejando un rastro de enemigos hundidos tras de ti. Tu valentía, tu lealtad al emperador y la fuerza de la Guardia Varega se convirtieron en leyendas. Cada victoria, cada batalla ganada, grabó a fuego tu nombre en la historia del Imperio Bizantino. Tú, un vikingo en la corte imperial, un guerrero temido y respetado, fuiste parte fundamental de la defensa del imperio, un testimonio vivo de la fuerza y el coraje de tu gente. Pero el verdadero fuego se desató en Constantinopla. Recuerda ese día, tú, un simple miembro de la élite varega, pero vital en su defensa. Las murallas gigantes de piedra temblaban bajo el incesante martilleo de los catapultas enemigas. El aire, denso con el humo y el olor a sangre, resonaba con los gritos de los atacantes y el rugido de la batalla. Tú, junto a tus hermanos de armas, estabais ahí, firmes, una pared de acero contra la marea humana que intentaba inundar la capital del imperio. El ataque era implacable. Los enemigos, una horda salvaje, escalaban las murallas, sus gritos ensordecedores. Pero tú, con tu hacha, fuiste un torbellino de muerte. Cada golpe era preciso, certero, desgarrando carne y huesos. Caían a tus pies, uno tras otro, mientras la línea varega resistía con una fuerza sobrehumana. La ciudad, el imperio, dependía de vuestra resistencia. Horas se convirtieron en un torbellino de acero y sangre. La fatiga te carcomía, el cuerpo dolorido, pero tu espíritu permanecía indomable. La vista de tus compañeros luchando a tu lado, la responsabilidad de defender tu hogar, te impulsaban hacia adelante. A pesar de las bajas, la Guardia Varega no cedía. Erais la última línea de defensa, la barrera entre el imperio y la destrucción. El asedio terminó, pero tu servicio no. Recuerda el emperador, su mirada penetrante, agradeciéndote tu lealtad. Formabas parte de la élite, un guerrero varego, y eso significaba privilegios. No solo la espada y la armadura te pertenecían, sino que también recibías una paga generosa, suficiente para mantenerte y a tu familia con comodidad, lejos de las preocupaciones de un simple ciudadano. Tenías acceso a las mejores provisiones y, a menudo, a las fiestas imperiales, donde podías codearte con la nobleza bizantina. Pero esos privilegios venían con responsabilidades. Tu lealtad al emperador era absoluta, un juramento sellado en sangre. Protegías no solo las murallas de Constantinopla, sino también al mismo emperador, su familia y su corte. Debías estar siempre alerta, preparado para enfrentarte a cualquier amenaza, incluso dentro de los muros del palacio. Tu habilidad con las armas era solo una parte de tu deber. La discreción y la lealtad eran igualmente importantes. A veces tus tareas te llevaban lejos del campo de batalla. Podrías ser asignado a misiones secretas, a escoltar a dignatarios o a controlar la seguridad en eventos importantes. Tu experiencia y tu reputación te convertían en un activo valioso para el imperio, incluso fuera de las escaramuzas. Recuerda esa vez tú, un simple miembro de la Guardia Varega, pero con una misión crucial, una misión que podría cambiar el curso de la historia. Pero tu vida como varego no era solo combate. Imagina, Constantinopla, una ciudad deslumbrante, un crisol de culturas. Tú, un guerrero nórdico rodeado de esplendor bizantino. Las iglesias relucientes,
los mosaicos brillantes, el aroma a incienso, todo era nuevo, fascinante y a veces abrumador. El cristianismo ortodoxo, tan diferente a tus creencias paganas, te rodeaba. Te sentías perdido o intrigado, o tal vez ambas cosas. La adaptación no fue fácil. Tus costumbres, tus dioses, tus tradiciones, todo parecía chocar con la vida en la corte imperial. Pero también había espacio para la integración. Muchos compañeros tuyos adoptaron la fe cristiana, casándose con mujeres bizantinas, integrando sus familias. Tú también sentiste la tentación de abrazar la nueva fe, o permaneciste fiel a tus creencias ancestrales. El choque cultural era constante, un desafío diario. Recuerda las fiestas imperiales, los banquetes opulentos, la música extraña y la danza elegante. El lujo y la riqueza de Constantinopla eran innegables. A pesar de las diferencias culturales, también había momentos de camaradería, de compartir historias y experiencias con tus compañeros varegos y con los bizantinos. Poco a poco, te ibas adaptando, creando tu propio espacio en esta nueva y fascinante realidad. Lograste encontrar un equilibrio entre tu pasado y tu presente. Piensa en tu impacto tú, un simple varego. Formaste parte de una élite militar, la mejor de su tiempo. Tu lealtad al emperador no solo protegió Constantinopla, sino que aseguró la estabilidad del imperio. Tus habilidades con el hacha, tu disciplina, tu valentía, fueron la leyenda que atemorizó a enemigos y consolidó el poder bizantino. Fuiste un pilar fundamental, un escudo infranqueable. Pero tu influencia va más allá de las batallas. Tu cultura nórdica, aunque diferente, se mezcló con la bizantina. Elementos de tu vestimenta, tus tácticas militares, incluso aspectos de tu creencia, dejaron su huella en el imperio. Imagina la fascinación que despertabas, un guerrero del lejano norte, en la esplendorosa corte imperial. Eras una pieza clave en el crisol cultural de Constantinopla. Tu legado, aunque silencioso para muchos, es innegable. Generaciones de soldados bizantinos aprendieron de tus estrategias, de tu fuerza, de tu resistencia. La Guardia Varega se convirtió en un símbolo de poder, un referente de lealtad y de eficacia militar. Y aunque el tiempo borró muchas de tus historias individuales, tu contribución al imperio bizantino permanece grabada en la historia. Pero tu tiempo como protector del imperio llegó a su fin, amigo. El poder de los varegos, una vez absoluto, comenzó a menguar. Los cambios políticos dentro del imperio bizantino fueron cruciales. Nuevas dinastías, con sus propios ejércitos y lealtades, empezaron a erosionar la influencia de la Guardia. Ya no eras tan indispensable como antes. La confianza del emperador en tu unidad se debilitó. Nuevas estrategias militares, basadas en ejércitos más numerosos pero menos especializados, empezaron a reemplazar la eficiencia de la Guardia Varega. Tu legendaria fuerza ya no era la única carta bajo la manga del emperador. Además, los cambios sociales también jugaron un papel importante. La llegada de nuevos mercenarios, a menudo más baratos y disponibles que tú, redujo la demanda de los varegos. Tu valor, una vez excepcional, se volvió un poco más común en el mercado militar. La lealtad, tan preciada antes, ya no garantizaba tu lugar en el ejército imperial. Pero, ¿quiénes fueron los rostros detrás de esas hachas? Hablamos de guerreros legendarios. Tú, piensa en Harald Hardrada, el futuro rey de Noruega, que sirvió en la Guardia antes de reclamar su trono. Su valentía y experiencia militar lo convirtieron en una figura clave, un ejemplo para muchos de sus compañeros. Imagina su imponente figura, la mirada fija y decidida, preparado para defender al imperio. Luego están los líderes anónimos, tú. Muchos comandantes y oficiales varegos, aunque sus nombres se pierdan en la historia, dejaron su marca en las batallas que libraron. Sus estrategias y tácticas, aunque no estén registradas en los anales, seguramente fueron vitales para la protección del imperio. Visualiza a uno de estos líderes, su rostro curtido por el sol y las batallas, impartiendo órdenes con determinación. Y no olvidemos a los guerreros comunes, tú. Cada uno de ellos, con su hacha y su lealtad, contribuyó a la leyenda de la Guardia Varega. Eran hombres duros, de una resistencia física y mental asombrosa, capaces de afrontar cualquier peligro por el imperio. Imagina a uno de ellos en medio de una batalla, luchando con fiereza y coraje, defendiendo a sus camaradas y al emperador. Pues bien, tu viaje a través de la Guardia Varega no termina con su servicio al emperador. Imagina el impacto que tuvieron estos guerreros, llegando de tierras lejanas y llevando consigo sus habilidades, sus costumbres e incluso sus dioses. Piensa en las nuevas técnicas de combate que introdujeron en el imperio, mejorando las estrategias militares bizantinas.
Su influencia se extendió más allá del campo de batalla. Muchos varegos, tras su servicio, se asentaron en el imperio, casándose con mujeres bizantinas y mezclando su cultura con la local. Esto enriqueció la sociedad bizantina, añadiendo una nueva capa de diversidad cultural y genética. No solo eran soldados, algunos se convirtieron en artesanos, comerciantes, o incluso llegaron a ocupar puestos importantes dentro de la administración imperial. Su legado se filtró en la propia estructura del imperio, y su influencia no se limitó a Constantinopla. Recuerda que muchos varegos regresaron a sus tierras natales, llevando consigo las riquezas y experiencias adquiridas en su servicio. Transmitieron sus conocimientos militares, sus ideas y sus historias a sus comunidades, contribuyendo a la evolución de sus propias sociedades. Piensa en la riqueza cultural que intercambiaron, un puente entre Oriente y Occidente. Pero, ¿cómo se comparaban los varegos con otras tropas imperiales? A diferencia de los tagmas, unidades bizantinas con una estructura más rígida y organización interna compleja, la guardia varega era más flexible. Eran esencialmente mercenarios de élite, leales al emperador, pero con una identidad y cultura propia muy marcada, a diferencia de los soldados bizantinos que generalmente se identificaban con su unidad y el imperio. Mientras que los ejércitos bizantinos regulares dependían en gran medida de la infantería y la formación en falanges, los varegos eran conocidos por su destreza en combate cuerpo a cuerpo, su habilidad con el hacha de batalla y su efectividad como fuerza de choque. Su lealtad personal al emperador, a menudo por encima de la lealtad a cualquier otro líder militar bizantino, los convertía en una fuerza única. Sin embargo, compartían algunas similitudes. Tanto los varegos como otras unidades bizantinas estaban altamente entrenados y disciplinados. Además, ambos grupos jugaron un papel crucial en la defensa del imperio, aunque sus métodos y roles tácticos a menudo diferían significativamente. Piensa en la diferencia de logística y entrenamiento entre ambos grupos, una diferencia abismal. A diferencia de otras unidades, la Guardia Varega ha dejado una huella fascinante en la literatura y el arte. Imagina, tú las crónicas bizantinas describiendo sus hazañas, sus imponentes figuras nórdicas en medio del esplendor imperial. Piensa en cómo los artistas, siglos después, han intentado capturar su esencia, su fuerza y su misterio. En la literatura, a menudo se les representa como guerreros leales, feroces y eficientes, la élite del ejército imperial. Sus historias, mezcla de realidad y leyenda, han inspirado a escritores y artistas durante siglos, creando una imagen poderosa y a veces idealizada de estos guerreros del norte. Pero ¿cómo los han retratado los artistas? Desde ilustraciones en manuscritos medievales, donde aparecen como figuras imponentes y casi míticas, hasta representaciones más modernas en pintura, cine y videojuegos, la imagen de la Guardia Varega ha evolucionado, adaptándose a las sensibilidades estéticas de cada época, pero siempre manteniendo un aura de misterio y poder. Pero ¿cuánto de lo que sabemos sobre la Guardia Varega es verdad y cuánto leyenda? Tú te preguntarás, ¿cómo separar la mitomanía de la realidad histórica? La clave está en las fuentes primarias, amigo. No podemos fiarnos de relatos posteriores que con el paso del tiempo pueden haber exagerado o incluso inventado hazañas. Necesitamos ir a la fuente, a los documentos contemporáneos a la época de los varegos. Las crónicas bizantinas, por ejemplo, son un tesoro. Aunque escritas con un cierto sesgo a favor del imperio, nos ofrecen destellos de la vida cotidiana de estos guerreros. Busca detalles concretos, datos que puedan verificarse o contrastarse con otras fuentes. No te dejes llevar por las historias épicas, que a veces son pura fantasía. Recuerda que las fuentes primarias no siempre son perfectas. Pueden estar incompletas, sesgadas o incluso contradictorias. La tarea de un historiador es como la de un detective: analizar críticamente cada pieza de información, compararla con otras y construir una imagen lo más precisa posible. No te conformes con una sola versión, busca diferentes perspectivas. Así que, ¿qué queda de la Guardia Varega? Mucho más de lo que piensas. Aunque su historia está envuelta en misterio, su legado perdura en las crónicas bizantinas, en las leyendas que aún se susurran, y en el impacto que tuvieron en la historia del imperio. Fueron un símbolo de lealtad, valentía y una fuerza militar formidable, un recordatorio de la influencia nórdica en un imperio tan lejano. Piensa en ello. Hombres del norte, lejos de su hogar, sirviendo a un emperador con una cultura completamente diferente. Su historia nos habla de la movilidad social en la época, de la capacidad humana para adaptarse y superar barreras culturales y geográficas. Su influencia militar, aunque limitada en tiempo,
fue significativa en la defensa del imperio. El misterio que rodea a la Guardia Varega, la mezcla de verdad y leyenda, es lo que la hace tan fascinante. Es una historia que nos invita a investigar, a cuestionar, a buscar la verdad entre las líneas de las fuentes históricas. Y aunque muchas preguntas queden sin respuesta, su impacto en la historia es innegable. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la Guardia Varega. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias increíbles de la historia. ¿Qué te pareció su legado? Déjalo en los comentarios.